Bienvenidos una vez más a nuestro canal Hablando de Dios entre amigos. Y hoy estamos saliendo al aire con el programa número 44 y vamos a estar viendo el Salmo 83, que es lo que dice la profecía bíblica respecto a los enemigos de Israel que piensan atacarlo. Y como dijo alguna vez un expresidente del país de Irán, quisieran borrarles del mapa. Bienvenidos todos. Es un gusto nuevamente poder contar con su sintonía y darles la mejor de las bienvenidas para que yo sea bendiciendo sus vidas y puedan este programa pues pasarlo a sus amigos y compartirlo con familiares a fin de que esta profecía llegue hasta donde tenga que llegar, como dice su palabra, hasta los confines de la tierra. Buenas noches, Luchito, ¿cómo estás? Muy bien, Javi. Adiós, gracias. Pues aquí empezando una enseñanza más y cada vez que empezamos una, pues estamos con esa expectativa de poder llegar con una verdad que está a la luz de la palabra. Así que gracias por esa bienvenida y a todos ustedes también que nos escuchan y nos miran, pues todos sean bienvenidos a esta nueva enseñanza. Oremos, Luchito, para comenzar entonces con la bendita palabra de Dios y su estudio. Amén. Gracias, Padre Celestial, por el amor que tú nos das, por este tiempo que nos permites, que nos abres la puerta, Señor, para entregar una enseñanza más de tu bendita palabra. Señor, que la sabiduría que tiene tu Santo Espíritu sea derramada sobre nosotros para poder exponer y hablar de ella como se debe hacer, con todo denuedo y firmeza. Padre Santo, te pedimos que multipliques este mensaje y que lo lleves a los rincones de este planeta y que podamos, Señor, ser fieles testigos de que es tu obra la que importa, Señor, que estamos en los intereses de tu reino, Padre Santo, y somos tus hijos y tus hijas, que estamos de acuerdo, Señor, en esta noche, como dice tu palabra, donde están dos o tres, ¿de acuerdo? Yo estoy en medio de ellos. Y con esa realidad, con esa verdad, pues nos unimos, Señor, en oración y te pedimos que derrames sabiduría e inteligencia para poder transmitir lo que dice tu bendita palabra. Te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Luchito. Amén, Javier. Empezamos entonces con la batalla del Salmo 83 y pues para lo cual queremos en este momento pues date a ti el paso para que nos ayudes con una introducción a este tema que es muy interesante y que le vamos a encontrar, como dicen por ahí, la vuelta para saber de qué se trata y poder entender los dos eventos bélicos que hemos ya enseñado, que son el Armagedón y Gog y Magog. Este tema es básico y si lo logramos entender, lo que ya hemos enseñado pues será aún con mayor comprensión. Así que Javi, ayúdanos con esa introducción, por favor. Por supuesto, gracias, Luchito. Estamos de acuerdo que la batalla le pertenece a nuestro Dios. Y conforme a esa verdad, vamos a leer los versículos que tiene la palabra de Dios que aportan muchísima información y que fortalece la idea de que no somos nosotros los que peleamos, sino es la batalla de nuestro Señor, la batalla de nuestro Dios. Y así está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. ¿Nos ayudas con esta lectura, por favor, de este pasaje bíblico, Luchito? Pero claro, a ver, Segunda de Crónicas 20:15. 20:15. ¿Sí? Dice así la palabra en versión Reina Valera del 60. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
Perfecto, entonces aquí está la estrategia que le está dando Dios y les dice a todos los moradores, este profeta, ¿no? Que no es la batalla, sino de Jehová. Y les dice algo muy, muy propio también, que es aquí, que no temáis. Porque si los hombres confiamos en los hombres que van a apoyar para lograr ganarle una batalla, pues desmereceríamos lo que Dios está haciendo, Luchito. Así también nos dice el mismo capítulo, el mismo libro de Crónicas, pero esta vez del capítulo 32, los versículos 7 y 8, Luchito. Donde no debemos tener ni temor ni amedrentarnos frente a la gran multitud que se acerca en este Salmo 83. ¿Qué nos dice Luchito? Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Perdón, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Perfecto. Entonces aquí están en dos ocasiones, dos diferentes tipos de batallas, pero de igual manera la palabra nos insta a no temer, ni a desfallecer, ni tocar alarma, paniquearse de gana, porque el Señor está junto con nosotros. De la misma manera, en Éxodo, capítulo 14, los versos 13 y 14, si nos ayudas también, Luchito, para cimentar, poner el fundamento de que la batalla le pertenece a nuestro Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sí. Esa es la palabra, Luchito. Que cuando el pueblo del Señor confía plenamente en quién es su Dios y qué es lo que está dispuesto a hacer por su pueblo escogido, entonces se puede descansar y estar tranquilos y simplemente ponerse a contemplar lo que Dios hará con sus enemigos. Y terminamos esta idea de igual, porque hemos visto 4 episodios donde Israel estaba sitiado, no tenía escapatoria, pero cuando confiamos en el Señor, la victoria que da a su pueblo es completa. Primera de Samuel, Luchito, capítulo 17, el verso 47. Dice así, y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Perfecto. Podemos encontrar también de la misma manera la protección de nuestro Dios. ¿Quién es el que está frente a nuestros adversarios y a nuestros enemigos? ¿Y quién es el que sale avante de toda batalla? Nunca ha perdido una sola batalla. Por tanto, la guerra también le pertenece al Señor y ganarla. Por eso le llaman Jehová de los ejércitos. Y nuestra confianza debe estar en Él, porque Él es quien pelea nuestras batallas. Aquí le hemos dado 4 tipos de ejemplos donde Dios está al frente de su pueblo. Y esa es la confianza que debemos tener siempre nosotros como iglesia, Luchito, de estar tranquilos frente a cualquier oposición a este nuevo mes que ha iniciado. ¿Cómo debemos confiar en nuestro Señor para seguir dando pasos firmes hacia adelante, junto con su Santo Espíritu que está morando en nosotros para poder hacer las obras que Dios ha puesto en nuestras manos de antemano? Así es, Luchito. Entonces continuamos con lo que dice el Salmo 83. Correcto. Entonces nos vamos al Salmo 83. Para quienes nos escuchan, nos miran, pues abran su Biblia en el Salmo capítulo 83, que es un salmo, dicho sea de paso, no escrito por David. Sabemos que son la gran mayoría de salmos escritos por David, pero este que es el que vamos a estudiar en esta noche,
es un salmo escrito por Asaf, que de acuerdo a los eruditos bíblicos y los que estudian la Biblia, Asaf era el líder de la alabanza y la adoración en el tabernáculo, y en ese momento pues también le daba la opción o tenía el don de profecía, y es este salmo que él lo escribe. Bueno, Asaf, dicho sea de paso, escribe 12 salmos, pero este Salmo 83 es un salmo futurista, un salmo profético, un salmo a cumplirse, y ese es el que vamos a estar estudiando en esta noche. ¿Sí? Así que les invitamos a que nos ayuden buscando este salmo y lo vamos a leer. Por favor, Javi, lo podemos leer hasta el versículo 7. Claro que sí, Luchito. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, haciendo eco a las palabras de un expresidente iraní. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Esta es la palabra clave. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de todo Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hasta allí la lectura, Luchito. Gracias, Gaby. Y aquí podemos ver, o la Biblia nos enumera 9 ciudades, 9 países, que bueno, hoy ya en la actualidad los podemos ver y ya los vamos a ir nombrando cuáles son en la actualidad, pero quiero que hagamos ese recuento. A partir del versículo 6 dice, o lo que tú decías al final del 5, contra ti han hecho alianza, y tomo tus palabras. Esa palabra es indispensable para entender este mensaje. Entonces dice, las tiendas de los edomitas, 1, de los ismaelitas, 2, Moab, 3, los agarenos, 4, Jebal, 5, Amón, 6, Amalek, 7, filisteos, 8, y los habitantes de Tiro, 9, y también dice los asirios. Son 10 los que menciona este salmo. Y como decíamos, ya vamos a ver cuáles son todos y cada uno de esos en la actualidad. Sin embargo, como hemos venido estudiando en estos últimos enseñanzas acerca de, primero, la guerra del Armagedón, después nos ingresamos a estudiar lo de Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39, y en esta ocasión empezamos con el Salmo 83. Queremos compartir una ilustración para que sea más clara y entendible la enseñanza. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla y ustedes lo van a poder apreciar aún mejor lo que les estoy mencionando. A ver, entonces, de acuerdo a lo que leíamos en Ezequiel 38 y 39, por favor, Javi, si me ayudas buscando Ezequiel 39, versículo 9, vamos a entender mejor este diagrama, esta ilustración. 39, verso 9, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Cómo no? Dice así, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años, Luchito. Ya, entonces decíamos nosotros en el estudio de Gog y Magog que la Biblia nos da un tiempo
de 7 años. Y esos 7 años será lo que dure la batalla de Gog y Magog. Entonces, ahora sí queremos hablar con este diagrama y poder llevarlos al tiempo y el espacio y entender de acuerdo cómo nosotros percibimos estas profecías y exponerles para que ustedes se alineen a esta idea o por último, pues están en toda la libertad de decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es antes o después, pero nosotros queremos poner eso en claro para tenerlo suficientemente visible y así poder entenderlo. Entonces, a ver, entendamos una cosa. Aquí está la cruz de Cristo. Y dicho sea de paso, aquí hago una aclaración y también un agradecimiento. Este diagrama me ayudó a hacer mi hija Valentina, así que vale, gracias por tu habilidad y por darme una mano en este diagrama. Entonces, aquí está la cruz de Cristo. Y a partir de la cruz de Cristo, o más en particular, a partir de Pentecostés, empieza el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Y ese tiempo de la iglesia, pues ya ha durado al menos casi 2000 años. Y entonces, este tiempo es el que estamos viviendo. ¿Cuántos años más vivamos en la gracia? Pues solo Dios lo sabrá. Sin embargo, en este diagrama queremos entenderlo, que el Salmo 83 o la batalla del Salmo 83 será previa al arrebatamiento de la iglesia. Si es previo al arrebatamiento de la iglesia, podemos también entender que a la luz de la Biblia, Gog y Magog nos dice que son 7 años que van a durar. A ver, lo repito como decía aquí. Y los quemarán en el fuego por 7 años. Los armas, los paveses, los escudos, dice acá la palabra, de todo el armamento bélico que tenga, ya lo hemos dicho, el líder, el presidente de Rusia, más todos sus aliados, y ya dimos los nombres. Entonces, el Salmo 83 viene antes, y ya vamos a decir por qué creemos que es antes la batalla del Salmo 83. Si estos 7 años, y ojo que no estoy diciendo estos 7 años de tribulación y gran tribulación, sino son 7 años de Gog y Magog, como iglesia veríamos los 3 primeros años de esta batalla y bueno, inicialmente la del Salmo 83. A los 3 y medio años o más o menos a la mitad de esa batalla ocurriría el arrebatamiento de la iglesia y duraría 3 años y medio el resto de esta batalla. ¿Por qué decimos esto? Porque el tiempo de la tribulación y gran tribulación sabemos que son 7 años. Y a la mitad de la semana, tomando Daniel 9:27, tiene que ocurrir la abominación desoladora que se daría en este espacio de aquí. Empieza la persecución a los judíos y ahí se da el inicio de la batalla del Armagedón, que no durará sino hasta la segunda venida de Cristo, que ya lo leíamos y lo estudiábamos, perdón. Entonces, teniendo eso claro, podemos ver que estas batallas proféticas van a darse una seguida de la otra. ¿Con cuánto tiempo de separación? No lo sabemos, o de antelación, pero sí lo podemos ahora ya con la ilustración entender que el Salmo 83, Gog y Magog y el Armagedón son las batallas proféticas que tienen que darse cumplimiento. ¿Ya? Y bueno, aquí aprovechamos que está esta ilustración, es la segunda venida y a partir de esto viene el milenio, que son los 1000 años que estará Cristo gobernando aquí en la tierra. Pero afianzamos esa enseñanza que hemos dado y la compartimos nuevamente como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Nosotros lo que estamos esperando no es la segunda venida. Lo que estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento de la iglesia o después del arrebatamiento de la iglesia pasamos por el tribunal de Cristo, la boda del Cordero y en la segunda venida ya bajamos con Cristo. Aquí subimos como la novia del Cordero y aquí bajamos como la esposa del Cordero. ¿Ya? Entonces, espero que este diagrama, esta ilustración les sirva como para poder entender aún mejor este evento que es el que estamos estudiando. ¿Ya? Así que con eso claro,
continuamos con nuestra explicación del Salmo 83. Sí, sí. Entonces, Gaby, el Salmo 83 es como dicen por ahí los escatólogos, afianzamos de eso también. Nosotros no somos escatólogos, nos encantaría ser escatólogos, nos gusta este tema de la escatología, pero no podemos, como decía yo alguna vez, colgarnos ese título de escatólogos. Pero aquí es esto lo que nos atañe en esta ocasión. ¿Qué decir a todo esto, Javi, que hemos dado como introducción? Es justo y necesario ponernos en tiempo y espacio y ver todo el plan de Dios a través de un gráfico que se vuelve, como se dice por allí, una ilustración, habla más que 1000 palabras, y estaba precisamente constituido. Es tan simple como se ve, pero es muy complicado de ponerlo todo exactamente en el cronos de Dios, sería así, en el tiempo de Dios. Pero a partir de este punto vamos a verlo como nos dice cuál es esta alianza y qué países pertenecen a esta coalición de los enemigos de Israel que se juntan para destruirlo. Y tomamos de referencia el versículo 6, ¿no? Donde empieza por decir así, las tiendas de los edomitas. ¿De dónde son, Luchito, los edomitas? ¿De dónde viene esa palabra? ¿Y dónde se encontraban situados? Y podemos verlo en este material que tú has preparado para poder constatar de dónde viene, ¿no es cierto? Correcto, los edomitas no son otros sino los palestinos, pero sabemos que Edom es Esaú, el hermano mellizo de Jacob. Acuérdense que dentro de la bendición, ya que haciendo un poco de historia en el Antiguo Testamento, pues su padre tenía que bendecir al primogénito, pero terminó bendiciendo a Jacob, que era el segundo. Para quien era la bendición era para Esaú, y ustedes saben que vendió su primogenitura por un plato de guisado, dice la palabra. Entonces, Edom no es sino los palestinos y que hoy ocupan el sur de Jordania. Sí. Entonces, apelando también a lo que tú dices, Luchito, los de Edom, los edomitas, obviamente descendientes de Esaú. Esaú significa algo bastante interesante, velludo. Significa velludo, Luchito. Entonces, de acuerdo a esta, también los identifican a los palestinos con los filisteos. De alguna manera están relacionados, como dice Génesis 10:14, para tener esta referencia. Génesis 10:14. Te dice así: a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Entonces aquí está diciendo el versículo que de ellos salió los descendientes de Saúl, que son los filisteos, y actualmente, como se decía, la Palestina, y ocuparon el suroeste del pueblo palestino. Perfecto, Luchito. Continuamos con el siguiente nombre, los ismaelitas. Los ismaelitas, sabemos entonces quiénes son los ismaelitas. Es Ismael, el hijo de Abraham con la egipcia. Entonces de ahí salen los ismaelitas, que no son otros sino los de Arabia Saudita. ¿Ya? Y entonces Ismael es el padre de los árabes, que tengamos eso claro. Ahora, regresando un poquito a lo de los palestinos, acuérdense que los palestinos, de acuerdo a la Biblia, o en la Biblia al menos, nunca menciona la palabra Palestina. No. Según algunos, sale de los filisteos, pero yo al menos creo que los palestinos, y ahí sí, si hay alguno que no esté de acuerdo, pues también tiene su derecho a creer lo contrario, pues los palestinos nunca han existido y son una mezcla de uno con lo otro y de pronto aparecieron ahí, pero no Nunca hay. ha sido un pueblo, no tiene historia, no tiene bandera. Entonces, ese es un tema
súper álgido y que en Medio Oriente es esa pugna por decir que los unos son los otros y los otros son los otros y ya aquí hay una mezcla. Pero volviendo al punto, es que los palestinos, como vienen de un lado, vienen de otro lado y vienen de otro lado, aquí mismo en esta lista que estamos, vamos a ver que existen palestinos en un lado y en otro lado. ¿Ya? Así es. Continuamos entonces con los moabitas. ¿Quiénes son los moabitas, Javi? Sí, también quería solo retroceder la cinta un poquito Bueno, y decirte que los ismaelitas obviamente descienden de Ismael. ¿Quién era Ismael? Eh, Abraham estaba casado con su mujer que se llamaba Sara y Sara tenía una esclava que se llamaba Agar. Cuando Abraham se llegó a la esclava de Sara, tuvo un hijo que se llamó Ismael. ¿Qué significa Dios oye? Y de acuerdo a esto, también tuvo una descendencia de 12 hijos que pertenece al pueblo musulmán. Todos los descendientes de Israel ocuparon el norte de Arabia. Y tengo otro detalle. ¿Recuerdas cuando José, uno de los hijos de Jacob, fue vendido por sus hermanos? Justamente fue vendido a este pueblo de los ismaelitas conforme al capítulo de Génesis 37, el versículo 25. Allí dice que José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas que eran nómadas y iban en caravanas hacia el lugar de Egipto. Eso también decir de los ismaelitas y fue padre. ¿Qué parte ocuparon? Ya te lo dije, Luchito, sí. El área norte de Arabia. Entonces, ahora sí vamos a ver quién era Moab. Moab. Los moabitas entonces no son otros sino los los hijos de Lot con su hija, con sus dos hijas. Acuérdense que ahí Lot, sus hijas lo emborracharon, tuvieron relaciones sexuales con su papá y tuvieron a sus dos hijos. Y entonces el primero se llamó Moab, que es el padre de los moabitas, y después salió Amón, que es el padre de los amonitas. Entonces, estos que llama aquí Moab no son otros sino palestinos, como ya hemos dicho, es de todo un poco los palestinos, y estos son en el centro de Jordania. Recuérdese que Edom era al sur de Jordania. Estos, en cambio, se ubican en el centro de Jordania. ¿Ya? No sé si tengas algo más que decir acerca de los moabitas, Javi. Sí, Luchito estaba investigando el nombre de Moab, qué significa, o sea, fue el hijo de la hermana mayor y lo puso Moab, que es bastante ambiguo su significado, pero el que le encontré dice así, semilla de un padre. Eso significa Moab, semilla de un padre, y lo encontramos en Génesis 19:37, donde le pone el nombre su madre. Y como bien lo dijiste, ocuparon el este del Mar Muerto, lo que corresponde actualmente al país de Jordania. Allí estaba Moab. Continuamos entonces con el siguiente territorio o país. Que son los agarenos, Javi. Tú ya hablabas acerca de la esclava de Abraham, que es Agar. Entonces, si decimos que era una egipcia, de ahí viene ese nombre agareno, por Agar. Entonces, no son otros sino los egipcios, pero aquí hay que hacer una salvedad. Es una parte de Egipto, no es todo el Egipto, sino una partecita del Egipto es estos agarenos. Entonces, vienen, como ya lo hemos dicho, de Agar, que era la concubina de Abraham, o bueno, la esclava de Sara. Entonces, con esta señora es que tuvo Abraham a Ismael, que ya tú lo dijiste muy claramente. Entonces, ¿algo más de decir de Agar, Javi? Sí, correcto, Luchito. Agarenos, primeramente, significa extranjeros, o sea, Agar es extranjera.
agarenos, descendientes del nombre de la madre de Ismael. Entonces aquí encontramos que eran musulmanes y probablemente de estas áreas del norte de Egipto hasta noreste sería. Toda esa área ocuparon. Y también te tengo un detalle acá que te leo del diccionario bíblico. Dice así: la descripción de Génesis 16:12, donde está indicando una disposición rebelde. Ismael y su madre fueron echados del campamento de Abraham ante la insistencia de Sara cuando nació su hijo Isaac. El muchacho dice que estuvo al borde de la muerte en el desierto cuando el ángel de Dios guió a Agar a un pozo de agua. Entonces, Génesis también 21:20 explica que Dios estuvo con Ismael y que éste se convirtió en arquero. ¿Te suena esa palabra, arquero? No de un compromiso deportivo de fútbol, sino que manejaba el arco y la flecha. Obviamente, esa era su profesión. Y muchas veces dice, bueno, no muchas veces, en ciertas ocasiones la cita la Biblia, por ejemplo, el primer caballo del Apocalipsis, el primer sello. Es un caballo blanco y dice que el que lo montaba tenía un arco. Mira, interesante, ¿no? Y también el pueblo de la profecía de Jeremías, capítulo 49, también dice que quebrará su arco. Y encontramos también en Ezequiel 39 que iban a quemar sus arcos, sus flechas, sus paveses, sus lanzas, ¿no es cierto? Entonces aquí da la idea de que los enemigos de Israel, o la mayoría, son descendientes de estas personas que peleaban siempre sus batallas con arcos y flechas. Así es, Luchito. Seguimos con el siguiente país de esta alianza. No es otro sino Jebal. Y aquí hablamos ya de un nombre de un grupo en particular, que es el Hezbollah. Y estos no están sino en el norte del Líbano. Acuérdense, bueno, ya vamos al final cuando salgamos de esta proyección a ver el mapa. Líbano está al norte de Israel. Entonces, estos son los que están alrededor. Si vamos tomando en cuenta, y ya vamos a verlo en el mapa, todos los que estamos nombrando son los vecinos, son los que con Israel tienen fronteras. Cada uno de estos lugares tienen fronteras con Israel. No se olvide de este detalle porque de esto depende mucho la explicación que daremos a continuación. Entonces, ¿qué decir más de Jebal, Javi? Sí, justamente estaba investigando qué significa ese nombre y requiere el significado que es montaña, que está ubicado, como tú bien lo decías, al norte de Beirut, capital del Líbano, al extremo oriental del mar Mediterráneo y occidental de Asia. Esto es lo que dice y contemplaba el mapa de los tiempos bíblicos, donde estaban habitando este pueblo de Jebal. Eso sería, y continuemos con el siguiente pueblo, Luchito, que nos menciona. Viene entonces Amón. Amón ya lo leíamos en el capítulo de Génesis 19, es el otro hijo de Lot con su segunda hija. Este entonces es otra vez los palestinos y están en el norte de Jordania. Acuérdense que en el sur estaban los edomitas y en el centro están los moabitas, y en el norte, en cambio, está Amón. Entonces, iríamos de arriba hacia abajo, sería Amón, Jordania del norte, luego vendría Moab, que está en el centro de Jordania, y luego vendría Edom, que está en el sur de Jordania. Es decir, que Jordania está dividido en tres, por edomitas, moabitas y amonitas. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos claro, esto está en la parte este de Israel. Si aquí está Israel, Jordania está en el lado este. ¿Qué decir algo más de Amón, Javi? Sí, encontré en el diccionario el significado de la palabra Amón. Quiere decir fiel. Y ocuparon el territorio, como tú bien lo dijiste, entre el desierto de Siria y
el desierto de Siria, tal como tú lo mencionaste, está ocupado. Y destaca que qué nombre más característico que le puso a este muchacho al llamarlo fiel. Luchito, qué increíble que es la palabra de Dios. Luego Y continuamos continuamos con las siguientes. en el versículo 7, estamos de Salmo 83. Ahí llegamos a Amalek. ¿Quiénes son los amalecitas o amalequitas? Los amalequitas entonces son árabes, ya lo hemos dicho, estos están, ya vamos cuando vayamos al mapa, están en la península del Sinaí, parte de los de Egipto, de los de Agar, decíamos una partecita de los egipcios y se toma con esa, la península del Sinaí. Ahí se ubicaron los amalecitas, entonces están en el área del Sinaí, siguen siendo árabes o descendientes de Ismael. De estos, ¿qué decimos, Gaby, de los amalecitas? Que los amalecitas era un pueblo nómada Luchito, que constituía personas temibles, eran enemigos acérrimos de Israel. Date cuenta que cuando les perseguían en el desierto, aprovechaban a la gente que se quedaba rezagada, que muchas veces eran personas ancianas, mujeres y niños, y todo el ejército de Israel iba adelante. Entonces, los ataques que hacían eran de una manera traicionera contra el pueblo de Israel, porque esta gente no tenía respeto de nadie, no tenía nada. Por eso al rey Saúl, como solamente para tomarlo en cuenta, un aspecto de este pueblo temible, enemigos de Israel acérrimos, como ya lo dijimos, pero también cuando a Saúl le mandó a destruir a este pueblo, él no obedeció la orden de Dios y Dios lo desechó. Entonces hasta David tuvieron que luchar contra ellos para tratar de exterminar a este pueblo. Aparentemente parece que sí lograron destruir a estos enemigos de Israel, pero no se sabe con certeza si todavía existen generaciones de este pueblo nómada que constituía, ya te digo, que los descendientes de este personaje Amalek, nieto de Esaú, conforme a la Biblia, Génesis 36:12, Luchito, y también que habitaba en la región desolada del noreste de la península del Sinaí y del Negev. Dice que cuando atacaron a Israel después del éxodo, Israel ganó la batalla inicial, pero luego una coalición de amalecitas y cananeos los hicieron retroceder hasta el desierto de Sinaí, conforme Números 14. Y a partir de allí, dice, los amalecitas mantuvieron una guerra de guerrilla barbárica contra Israel, conforme a Deuteronomio 25. La lucha continuó hasta después de que Israel se estableció en Canaán. Dios le ordenó a Saúl, lo que te comentaba, que se estableciera en Canaán y que destruyera a los amalecitas a causa de sus atrocidades que habían cometido, conforme a 1 Samuel 15:2 y 3. Saúl desobedece y los amalecitas no fueron destruidos hasta avanzado el siglo 3 el siglo 8 antes de Cristo, conforme a 1 de Crónicas 4:43. Hasta la fecha no se han descubierto informaciones arqueológicas relacionadas con ellos. Entonces parece que a partir de esto, este pueblo prácticamente fue destruido. Así sería, Luchito, de estos señores, los amalecitas. Continuamos en el versículo 7 y llegamos a los filisteos. Estos filisteos en la actualidad, si nos ponemos en el mapa, están en lo que se llama la Franja de Gaza. Y ahí está este grupo terrorista Hamas. Así que estos filisteos son los que se ubican en esta parte de Gaza. ¿Qué decir de los filisteos, Javi? Sí, igual que son descendientes de Esaú. Y conforme a la palabra de Dios hay mucho que contar. No, Génesis 10:14 los menciona. Grupos rivales que encontraron israelitas al establecerse en la tierra de Canaán. Hay mucho que hablar de ellos, pero podría decirte que son también los enemigos de Israel que le hicieron la guerra continuamente,
y la batalla más prominente que me viene a la mente justa es que cuando robaron el arca del pacto los filisteos y se fueron llevando a su templo y lo pusieron en el templo de este dios de los filisteos que se llamaba Dagón. El primer día dice que Dagón amaneció postrado delante del arca, ¿no es cierto, Luchito? Sí. Y que después lo levantaron. Y al día siguiente, pues no solo amaneció postrado, sino cortado sus manos y su cabeza. Al ver esto, los filisteos que eran idólatras, los cogieron y devolvieron el arca porque dijeron, si esto sigue aquí, va a destruir a todos nuestros dioses. Da sabiendas que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que pelea nuestras batallas. Entonces, estos filisteos, como bien lo dijiste, Luchito, son descendientes de Esaú y enemigos del pueblo israelita. Continuamos y llegamos a los de Tiro. Estos están en el sur del Líbano. Sí, decíamos hace un momento que Jebal era el que ocupaba, el norte del Líbano. Tiro es el que está en el sur. Y ahí está este grupo terrorista también, el Hezbollah. Así que estos son otros de los, tomando tus palabras, enemigos acérrimos que quieren destruir a Israel. ¿Algo de Tiro, Javi? Sí, el nombre significa roca. Y como tú bien lo mencionabas, es una ciudad costera que se ubica al sur del país Líbano, de los libaneses. Entonces, esta ciudad estaba allí ubicada y también son enemigos del pueblo escogido de Dios, Luchito. Y dice el versículo 8, el asirio, hablamos de Asiria. Este no es sino el actual Siria y parte del norte de Irak. Acuérdese, ya vamos a irnos al mapa, está Siria y luego viene Irak. Entonces ahí es de donde vienen estos asirios. Ahora, algo más acerca de los asirios, Javi, antes de cerrar esta presentación. Estos señores asirios, dame un segundito, Luchito, que yo aquí tenía una mención de los asirios. Sí, te dice así, es un breve párrafo. Dice, nación de la región norte de la Mesopotamia durante la época del Antiguo Testamento, que se convirtió en un imperio extenso durante el período de los reyes israelitas. Además dice, la expansión asiria hacia la región de Palestina alrededor de los 855 al 625 a.C. tuvo un impacto enorme sobre los reinos hebreos de Israel y Judá. Date cuenta. Así nos dice. Ok, entonces vamos a dejar de compartir esto para irnos acá. Ya. Entonces, hemos descrito los grupos o civilizaciones que estaban ahí, los países que hacían frontera con Israel. Ahora, antes de irnos al mapa que tenemos acá para ustedes en esta noche, entendamos esto y por qué es importante, como decíamos en la ilustración al inicio, de este Salmo 83. En el Salmo 83 lo que nosotros podemos entender, y decíamos al inicio, es ese eslabón profético para entender que viene Gog y Magog y después el Armagedón. Si nosotros entendemos, y vamos a irnos al mapa, si nosotros entendemos qué es los países que están al lado o circundantes, vamos a darnos cuenta que todos, decíamos, tienen fronteras con Israel. Ya, a ver, déjenme compartirle este. No es el mejor mapa que tengo, pero al menos nos va a servir para que ustedes lo entiendan. A ver, vamos acá. Dice así, verá.
Creo que estamos ahí, ya. Entonces, miren, aquí, como siempre, Israel es una cosa minúscula comparado con todas las naciones que están a su alrededor. Así que empecemos de acuerdo a lo que hemos ido leyendo. Los edomitas entonces son los descendientes de Esaú. Y mire, si lo vemos acá, está todo esto. Es Edom, que no es otro, sino, bueno, aquí las letras le tapan, es Jordania. Jordania del norte, del centro y del sur. Luego vienen a continuación los ismaelitas. Ya lo dijimos, los ismaelitas son los hijos de Ismael, los árabes. Y aquí hablábamos acerca de esta parte de acá, que no es otra sino Arabia Saudita. Mire, toda esta extensión es de los ismaelitas. Ahora, hablando de Ismael, decíamos que su madre fue Agar, que era la egipcia. Entonces, esta parte de aquí, de Egipto, es lo que está cerca o fue lo que de donde venía la Agar. Y aquí está lo que les decíamos hace un momento de la península del Sinaí. Esta partecita verde es la península del Sinaí, que no son otros sino los amalecitas o los amalequitas. Estos son parte de los árabes que están aquí. Y también están los filisteos, que bueno, aquí sería la Franja de Gaza, que es lo que lo mencionábamos, que es este grupo terrorista, Hamas. Y acá está Tiro, que está al norte, que esto es el Líbano. Ahí sabemos lo que pasó hace un par de semanas atrás, el incendio o la explosión en Beirut, justo es aquí en este sector de Líbano, pues está Hezbollah, ya para tenerlo claro. Y luego viene a los asirios, que es el último pueblo que estábamos mencionándolos, ya. Entonces, aquí quiero que prestemos la atención del caso. Todos estos pueblos que menciona el Salmo 83, todos tienen fronteras con Israel, todos tienen fronteras con Israel. Y aparte de eso, todo este territorio que estamos mirando acá era el territorio ofrecido o prometido a Abraham. Permítanme, les comparto otro mapa. Aquí estamos. Si nosotros nos recurrimos, y no sé, Javi, si me puedes ayudar con Génesis capítulo 15, versículos del 18 al 21, vamos a entender cuál fue la promesa de la tierra prometida que Dios le dijo a Abraham. Génesis 15, 18 al 21. Tengo el pasaje, claro. Dice así, Luchito. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Exacto. La tierra de los ceneseos, ceneseos, sí. Ceneseos, cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos, Luchito. Exacto, pero aquí lo que nos llama más la atención es lo que dice en el versículo que tú nos leías, es desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Es el Nilo. El Nilo. Hasta el río Éufrates, que está acá en la antigua Mesopotamia, aquí en Irak y donde está el Tigris. Entonces, todo este territorio que vemos aquí en rojo es el territorio que Dios le había prometido a Abraham como la tierra que iba a ser la que fluye leche y miel. Eso era lo que Dios le había destinado a Abraham. Entonces, volviendo a la idea anterior, todos estos 10 pueblos o naciones o sitios que los leíamos en el Salmo 83 son, ¿cómo se llama? Ocupan fronteras o participan de la frontera con Israel. Todos, sin excepción, tienen fronteras con Israel. Ahora, en la actualidad eso no le pertenece a Israel. Acuérdense que por medio de las invasiones, los exilios y las guerras que ha tenido Israel, se ha ido mermando hasta que Israel, como veíamos en el anterior mapa, es una cosa pero pequeñita,
tú nos decías en alguna otra enseñanza, es comparado con la provincia de Pichincha acá en el Ecuador, pero tiene una riqueza única y sobre todo es el pueblo escogido por Dios. Y todos quieren agarrar todo eso, y ahí veíamos en Gog y Magog que quieren sacarle sus despojos. Ahora, esto es lo que le decía en principio y quiero que lo tengamos sumamente claro con la explicación que vamos a dar a continuación. Decíamos que es el eslabón profético que todos estamos esperando. ¿Por qué? Porque hoy por hoy Israel no tiene paz con esos 10 países, con esas 10 naciones, con esos 10 pueblos. No tiene paz. Y, por favor, Javi, para poder entenderlo, si nos vamos nuevamente a lo que es las últimas enseñanzas que habíamos dado de Ezequiel 38 y 39, hoy tiene más explicación o más entendimiento los versículos, Javi, 8, 11 y 14, por favor, de Ezequiel 38. A ver, Ezequiel 38. ¿Me repites, por favor, los versos? El verso 8, luego nos saltamos al verso 11 y después al verso 14. Ok. Dice así la palabra del Señor. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Esa frase téngala presente, morarán confiadamente. Ahora el versículo 11, Javi. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Y el 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? En estos 3 versos, gracias Javi, vemos entonces que nos dice que morarán confiadamente, habitarán confiadamente y habitará con seguridad. Te pregunto a ti, Javi, y a todos quienes nos escuchan. Hoy por hoy, ¿Israel vive con seguridad y vive confiadamente? No vive confiadamente, está en una expectativa y ya hemos dicho que Israel es el polvorín ahí en Medio Oriente. Lo que pasa en Medio Oriente siempre tiene algo que ver con Israel. Así que para que se cumpla Gog y Magog, viene necesariamente previo el Salmo 83. ¿Por qué? Aquí lo entendemos. Sí, y lo voy a decir exactamente como lo puse acá. Viene una alianza de las naciones que hacen frontera con Israel. Se hacen todos, se agrupan para atacar nuevamente a Israel. Pero ¿qué hace Israel? Israel los derrota y no solo que Israel los derrota, sino que agrega todo ese territorio, que ya lo dijimos, y los hace parte de Israel. Por eso entonces es clave el Salmo 83, para entender entonces que antes de entrar a Gog y Magog, preciso es que tenga que darse primero el Salmo 83, donde Israel expandirá su territorio, agarrará lo que le pertenecía por promesa a Abraham, y entonces sí, viene Gog y Magog, que decía que vienen a agarrar sus despojos y a hacerse de sus recursos. ¿Por qué? Porque ya va a tener muchos más recursos de los que nosotros habíamos hablado en Gog y Magog. Acuérdese entonces que esto tiene que darse. Todas las naciones que hacen frontera con Israel, Israel no solo que las derrota, sino que se anexa todos los territorios de los países o de las naciones o pueblos que quieren desaparecerlo del mapa, como dice en el Salmo 83, y por ende se hace de ese pueblo, por un lado. Por otro lado, todo lo que hemos nosotros descrito en la presentación anterior, todos esos países, y no nos redundamos y no nos cansamos de decirlo,
hacen frontera con Israel. Y es llamativo, y por eso decimos que Israel los derrota en el Salmo 83, porque si hacemos memoria de Ezequiel 38 y 39, ya no se menciona ninguno de estos 10 pueblos que los menciona el Salmo 83. Correcto. Entonces, con esa idea clara, nuevamente quiero compartirles lo que habíamos dicho en inicio. Mire, aquí está el diagrama. Bien, entonces el Salmo 83, que es la guerra que entonces Israel les ganará a estas 10 naciones, se anexa todo ese territorio y por ende empieza después de esa guerra Gog y Magog, Rusia y todos sus aliados, y por eso les decía, tomen en cuenta, no vuelven a repetirse ni Hezbollah, ni Hamas, ni el Líbano, ni Siria, ni Jordania, ni ninguno otro de los países que ya fueron derrotados en el Salmo 83. Gog y Magog se desata y ya lo hemos estudiado en nuestras últimas enseñanzas. Así que con eso claro, pasa Gog y Magog y empieza el Armagedón. Entonces, como se acordarán, lo dijimos al iniciar el estudio de Armagedón, las 3 últimas guerras proféticas que tienen que cumplirse son estas 3 que las estamos describiendo. Y empieza con el Salmo 83 y termina con Gog y Magog. Hay personas que creen que es una sola, pero nosotros somos partidarios de más bien hacerlo así seccionado para poder entender y saber en qué momento profético estamos viviendo. ¿Sí? No sé si tengas algo que aportar a esto, Javi, que hemos dicho en este momento. Sí, Luchito, haciendo eco de tus palabras, de lo que mencionabas anteriormente, del cómo Israel volverá a tomar su territorio, lo encontramos en el Ezequiel 39, el versículo 10, y te leo la última parte, dice, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. Y de esa manera, cuando Dios vence a sus enemigos, Israel toma posesión de la tierra que fue prometida en ese capítulo 12 de Génesis que dice, porque Jehová hizo pacto con Abraham, y cuando Dios hace un pacto, jamás lo quebranta, Luchito. Y eso es lo que teníamos que acotar para entender que Israel vuelve a ser la nación que le prometió a Abraham, que le daría a sus descendientes, Luchito. Insistimos entonces en esta explicación que Israel tiene que vivir en paz. Tiene que vivir en paz para que venga Gog y Magog. Eso lo decíamos y lo reiteramos en Ezequiel 38. Ahí están los versículos que ya el Javi los leyó. Entonces, hoy no podemos decir que puede venir Gog y Magog sin antes haberse anexado todos esos 10 pueblos que están descritos en el Salmo 83. Por eso, un llamado nuevamente al criterio formado. Lo que pasó con los Emiratos Árabes Unidos hace 2 o 3 semanas atrás, que firmó un tratado de paz, es el inicio, porque después, poquito a poco, se van a ir anexando o alineando a ese tratado. Pero ese no es el tratado, insistimos en este, de paz y seguridad que el anticristo firmará con muchos, de acuerdo a Daniel 9, sino este primer salmo de la batalla del Salmo 83 es independiente a lo otro. Entonces, para ir ya cayendo de acuerdo a la ilustración que hacíamos. Viene el Salmo 83, empieza Gog y Magog, y acuérdese que ahí recién empieza el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros veríamos entonces Salmo 83, una parte de Gog y Magog, porque acuérdese que Gog y Magog duran 7 años. 7 años. Son 3 años y medio antes de a ver, lo repito para poder entenderlo. A ver, espérese un momentito, por favor, que yo no lo veo muy claro. Ya, acá. Entonces, este Gog y Magog dura 7 años, el mismo tiempo de la gran tribulación, pero Gog y Magog termina a la mitad
de la gran tribulación. Entonces, para ya ir haciendo cuentas más firmes, estos son 7 años, pero con estos otros 3 y medio de acá, estaríamos hablando de 10 años y medio, que es el inicio de Gog y Magog y el final del Armagedón, de los cuales nosotros veríamos de acuerdo a nuestra posición. Si tú quieres creer otra cosa y estás en toda la libertad de hacerlo, pues bien lo harías, pero acá, de acuerdo a nuestra explicación y a lo que la interpretamos la Biblia, veríamos la mitad, si se cabría, de Gog y Magog, porque ya aquí ocurriría el arrebatamiento y aquí empiezan los sellos que serán toda esta primera parte de los 3 años y medio y los últimos 3 años y medio de la última semana de la profecía de las 70 semanas dadas a Daniel ocurren entonces acá. Empieza con la abominación desoladora, viene trompetas, vienen las copas de la ira, y acá está Armagedón, y nosotros bajamos en la segunda venida que ya la hemos estudiado. Así que para mayor comprensión, si puedes revisar nuestras enseñanzas anteriores, pues hoy con este ligero de esquema o diagrama, pues será más comprensible. Gracias, Luchito. ¿Algún otro argumento, Javi, de esto? Que nuestro Dios pelea nuestras batallas, Luchito, y con eso debemos tener confianza y seguridad. Porque es como tú bien lo dices, como se explica la profecía, como probablemente puede suceder, Luchito. O sea, tampoco somos exegetas en esta parte, y lo mejor que Dios nos pone, y con el estudio que tenemos, con los mapas que les hemos presentado en esta noche, que tú lo has traído, ha sido de una gran ayuda las ilustraciones, Luchito, y de la misma manera es como el Espíritu Santo nos lleva a estudiar la palabra para poderles poner y exponer delante de todos de la manera más precisa, más clara posible, para determinar los tiempos que el Señor en su sola soberanía y potencia ha puesto delante de nosotros para poder entender en qué tiempos estamos viviendo. Esa era mi petición, que Dios derrame de su Santo Espíritu como un manto, y seamos como los hijos de Isaacar, Luchito, que eran entendidos en los tiempos, seres inteligentes con la sabiduría divina y con autoridad para decir a su pueblo lo que tenían que hacer, Luchito. Terminamos entonces acá con el Salmo 83. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, pues no duden en escribirnos, que en la parte de comentarios con gusto receptaremos sus inquietudes y a la brevedad posible pues poder darles respuesta. Así que esa es la enseñanza en esta noche. Esperamos que haya sido de muchísima utilidad, y pues acuérdense que estamos viviendo esos momentos tan tensos en Medio Oriente, y que bueno, con esto que está pasando en Estados Unidos también, de acuerdo a lo que interpretamos, pues Donald Trump será pues esa pieza clave en el ajedrez de Dios para llevar a cabo todo lo que él tiene dispuesto. Y si no es pues el que venga, Dios siempre lo utilizará, pero personalmente creemos que Donald Trump es una pieza fundamental para que se lleve a cabo todo el plan de Dios, al menos en Medio Oriente. Así que les hacemos la invitación para que nos escuchen la próxima enseñanza, donde empezaremos con otro tema apasionante como los que la profecía bíblica nos los pone a nuestro alcance. Sin más ni más, demos gracias a Dios por esta enseñanza y gracias nuevamente por su gentil sintonía. Dios bendito, gracias porque hemos traído una enseñanza fresca, una enseñanza clara de que, bendito Dios, los países, las naciones, los pueblos que están haciendo frontera con Israel harán una alianza, querrán vencerlo, pero ahí Israel nuevamente usted será el que pelee por ellos y expandirá sus territorios, expandirá sus límites, Señor, y por ende será el cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham muchísimos años atrás,
Y gracias Dios porque eso nos da la expectativa de que su venida por la iglesia está cerca, el arrebatamiento de la iglesia cada vez está más cerca. Ayúdenos a confiar en usted y nosotros ser esos participantes de ver las cosas como se van dando. En profecía quisiéramos que sea de un minuto a otro, pero en profecía muchas veces pasan años de años para que se vaya cumpliendo, pero de a poquito vamos viendo que eso está pronto a suceder y si creemos que el arrebatamiento está cerca, pues todos estos acontecimientos tienen que ser más claros. Gracias Dios por el tiempo que nos ha dado, por la vida del Javico, por mi vida y por todos y cada uno quienes nos han escuchado. Y esperamos que esta palabra no vuelva a usted vacía y que le abra a los que nos han escuchado y nos escucharán sus oídos espirituales, sus ojos espirituales para poder discernir y las vendas de las manos, los velos de los ojos sean quitados y puedan ver que el arrebatamiento está cerca. Gracias, mi Dios, en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Mesías y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. El Dios de Israel los bendiga, que será hasta nuestra próxima oportunidad. Un abrazo, Javi. Un abrazo también para ti, Luchito, para todos nuestros que nos siguen los programas. Y les dejo con este versículo. No teman ni se amedrenten delante de la gran multitud de problemas que puedan venir, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Maranata, Cristo viene. Bueno.